Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de otro concepto muy básico en la navegación, que es la noción de rumbo o de dirección. Rumbo entendemos como si yo estoy en un punto A y quiero llegar a un punto B, ese es mi rumbo, el rumbo que llevo. Visto en un mapa, lo ves desde fuera, es una línea recta. Visto desde un punto de vista personal, en primera persona, más bien yo estoy parado y hay una circunferencia alrededor de mí, y entonces, ¿en qué ángulo voy yo a caminar? Esto ha sido así siempre. En tierra, digamos que tendemos a usar referencias, ¿no? Voy hacia la montaña, voy hacia el río, voy hacia el valle. Una vez que estamos en el mar, que estamos en el agua, entonces la cosa cambia y se vuelve, hay menos referencias, y queda más claro que tenemos que definirlo de una manera más abstracta, ¿no? Entonces ahí nacieron estos rumbos del compás, que por supuesto dependen de un compás, de una brújula, un compás magnético, que va ligado a esta idea que tenemos de los barcos, ¿no? Y de ahí viene, en efecto. Entonces, hay esta circunferencia de 360 grados, donde el norte queda a 0 grados, este a 90 grados, sur a 180, oeste a 270 y regresamos al norte. Entonces ahí yo digo, bueno, yo sé que voy hacia Filipinas y las Filipinas están a 220 grados. Me fijo en mi compás, vamos a 220 grados, ese es el rumbo que quiero llevar. Entonces, si fuéramos en un barco de remos o en o de motor, es muy fácil, ¿no? Yo tengo mi timón, esta ruedita clásica, con la que manejo el barco y digo, bueno, quiero ir para allá. Y allá voy. Y no me importa ninguna otra cosa, a menos que haya un obstáculo en el camino, pero si no lo hay, simplemente ese es el rumbo que llevo y lo mantengo, porque mi propulsión es mi propia energía, en el caso de los remos, o energía acumulada, como en gasolina, en una embarcación de motor. En el caso de la vela, no. En el caso de la vela hay un factor nuevo que es el viento, y el viento no lo llevo yo, sino que el viento está allí. Y entonces eso es un factor que añade un nivel de complejidad totalmente distinto, y ese es básicamente el arte de la navegación a vela. Entonces, esto también lo llaman rosa de los vientos, este diagrama que están viendo. Es un diagrama que te dice, bueno, el viento también lleva un rumbo, el viento tiene una dirección. En este caso, este diagrama lo que muestra es los vientos promedio a lo largo del día. Se puede conseguir en sitios de meteorología y cosas así. Muchas veces en lugares como Valle de Bravo, pues sí, ya sabemos de dónde viene el viento predominante, ¿no? Eh, Aquí podemos ver el viento predominante tiene dos direcciones, noroeste y este. Probablemente es una situación de un viento térmico, que cuando se calienta en el día la tierra, entonces se genera una fuerza convectiva y el viento empieza a soplar desde ese cuadrante noroeste. Luego llega la noche, el viento muere, cambia, y ya en la noche profunda, cuando se enfrió la tierra, se invierte y empieza a soplar del este. Luego otra vez muere al amanecer y vuelve a invertirse, y es un patrón que se repite todos los días. Esto es muy clásico en muchas partes del mundo, incluyendo Valle de Bravo, sucede esto. Eh, entonces, ¿qué pasa? ¿No? Si yo, ese es el viento que hay, digamos que son las 12 del día, el viento está soplando de este cuadrante noroeste, y entonces yo quiero navegar hacia un punto que se encuentra a un ángulo de 300 grados. 300 grados, que es justo a la mitad del cuadrante de donde viene el viento. Pues, ¿saben qué? No voy a poder. O sea, si mi proa la oriento contra el viento, ¿qué va a pasar? El barco no se va a mover, el barco no va a avanzar. Entonces, imposible navegar en esa dirección. Ahora, al revés, ¿qué pasa si quiero ir en la dirección exactamente opuesta? Que aquí serían algo así como 110 grados, ¿no? No, 110, no 120. Si quiero moverme a 120 grados,
y el viento está soplando del noroeste, entonces es muy fácil, porque me subo un pato de goma, suelto las amarras y el viento me va a empujar. El viento solito me va a empujar. Esa es una navegación con el viento a favor, que no tiene ningún chiste. Entonces, contra el viento, imposible. A favor del viento, no tiene chiste. Y en medio hay toda una situación que es interesante conocer. Entonces, para empezar, cuando vamos a favor del viento, es muy sencillo. Esto es a favor del viento. Así funcionan las velas cuadradas. Son las velas más conocidas en la antigüedad. Simplemente pongo un trapo grande sobre un mástil y el viento me va a empujar. Me va a empujar en la dirección del viento. Yo me muevo así. Muy sencillo. Al casco le doy una forma hidrodinámica, una forma de pececito para que presente menos resistencia y yo me mueva más rápido, pero no tiene gran ciencia. Nunca voy a ir más rápido que el viento, porque el viento me va empujando, claramente. Pero ya desde la antigüedad crearon otro tipo de velas, velas de cuchillo, velas triangulares, ¿no? Y la vela triangular funciona para navegar en ángulos más cerrados al viento. Y entonces ya la física es diferente y es más complicada. Ya no es que el viento esté empujando, ya no es una fuerza sin sencilla de empuje, sino que tenemos el mismo fenómeno aerodinámico que el ala de un avión. Este es el diagrama clásico de un ala de avión, ¿no? En donde la curvatura de la superficie genera una diferencia de presiones. Hay menos presión por encima del ala y eso da como resultado una fuerza de sustentación, que es esta fuerza roja, esta flecha roja que apunta hacia arriba. La flecha verde es la resistencia contra el viento, que también existe en los barcos, los veleros, y la resultante de esas dos fuerzas es la flecha naranja, que es la reacción, la fuerza aerodinámica sobre el ala, que empuja el ala en esa dirección, hacia arriba y un poco hacia atrás. Entonces, la vela del barco funciona exactamente igual. Vamos a ver con atención este diagrama. Es un poco técnico este asunto, pero vale la pena entenderlo. Y después ya en el agua, en el velero, pues se va desarrollando una sensación así directa, una percepción directa, intuitiva. Pero si hacemos la física, así es como funciona. Entonces vemos, este velero tiene dos velas. La de mayor, que está atrás, que va al mástil, al centro del barco, y lleva un foque en la proa. Las dos velas tienen esta forma curva que otra vez hace el mismo fenómeno del ala del avión. El viento, que es esta flecha azul, va recorriendo la circunferencia, la curva de la vela y genera un empuje, una fuerza resultante, que es esta flecha naranja. Es una fuerza que se produce por la diferencia de presión y empuja a la vela, por lo tanto al barco, en la dirección naranja, hacia la izquierda y hacia abajo de la pantalla. Entonces, el barco se movería hacia allá, hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces, nosotros no queremos que se mueva hacia abajo, queremos que el barco se mueva hacia adelante. Entonces, los barcos llevan por debajo del casco una aleta, una superficie plana que se llama quilla, que contrarresta el empuje del viento hacia abajo de la pantalla. Ese empuje, más bien esa reacción al empuje, en el diagrama se muestra como la fuerza verde, como la flecha verde que va directo hacia arriba. Entonces, la suma de las fuerzas naranjas sobre las velas y la fuerza naranja sobre la quilla, que cancela la componente hacia abajo, nos da como resultante la flecha roja, que ya es una fuerza directamente hacia adelante. Esta es la física del barco. Como ven, es interesante, tiene su ciencia. Voy a mostrarlo de otra manera. Espero que la compu me ayude. Aquí está. Entonces, este es otro diagrama. Aquí tenemos el viento que está soplando de arriba hacia abajo. Aquí tenemos nuestro velero. La proa del velero apunta al viento, el barco no se mueve. Se dice que está al pairo,
al pairo, apairado. Las velas están sueltas, flojas, no trabajan en esa dirección. El barco queda quieto. De hecho, se mueve hacia atrás porque el viento lo empuja. La resistencia del viento lo va empujando hacia atrás. Si yo altero el rumbo, voy alejándome del ángulo del viento y llega un momento en que las velas adquieren forma. Y así es un momento muy preciso, es una línea en donde las velas portan, las velas empiezan a trabajar, adquieren su forma y este fenómeno aerodinámico funciona. Si no tuviéramos quilla, la fuerza del viento empujaría el barco así. Pero como sí tenemos quilla, contrarresta ese empuje lateral y entonces el barco se va a mover hacia adelante en esta línea. Y a partir de ese ángulo podemos con el timón controlar nuestro ángulo, ir modificando. Aquí tenemos un ángulo mucho más abierto, donde el barco otra vez sin quilla se movería así. Tenemos quilla, se mueve así. La diferencia entre los dos rumbos ya es mucho menos. La quilla tiene una función mucho menos esencial en este ángulo. Seguimos abriendo, seguimos llegando ya a este rumbo de popa, donde vamos a favor del viento. El viento funciona, la vela funciona como una vela cuadrada. Es empuje. Muy sencillo, no tiene chiste. Y podemos seguir alterando el rumbo, las velas pasan del otro lado y tenemos la misma situación que se repite del otro lado hasta llegar a este límite donde si nos pasamos, otra vez estamos contra el viento y las velas dejan de funcionar. Y ese círculo que acabamos de describir es hay otra manera de verlo, ahora lo coloco. A ver si, aquí está. Aquí podemos ver los distintos rumbos con respecto al viento. Porque entonces resulta que tenemos el rumbo del viento y tenemos rumbos con respecto al viento. Entonces, el rumbo cerrado al viento, lo más cerrado posible, donde la vela todavía funciona, se llama rumbo de ceñida. Y es un rumbo muy importante cuando queremos ir hacia el viento. Rumbo de ceñida. Y a partir de ahí va abriendo un descuartelar, viento de través, cuando vamos a 90 grados del viento. Más abierto se llama viento a un largo o viento de aleta, por la aleta, hasta llegar a una popa franca. Viento en popa, viento de popa franca, que es ahí abajo, ¿no? Simplemente yendo a favor del viento, esa es la popa franca. Aquí dice popa redonda. Y se repite el mismo círculo del otro lado. Entonces, resumiendo, así es como funciona este asunto. Hay dos cosas que son importantes. Hacia dónde quiero ir, el rumbo general, que es el rumbo de compás, quiero ir a 12 grados, quiero ir a 75 grados. Y cómo está soplando el viento, que va a determinar cómo puedo hacer para ir hacia allá. Y pues muchas gracias. Ese es eso es todo. Y ahora solo me queda apagar el video que me está costando algo de trabajo.